Licencias de recursos. ¿Qué es lo más básico que necesitas saber sobre licencias de recursos para poder empezar a moverte con cierta tranquilidad en el mundo de la elaboración de materiales educativos? Lo primero, saber que un recurso puede considerarse todo: un texto, una imagen, un video, un audio o un diseño. Quizás en algunos momentos hablemos más de imágenes por ser el recurso más frecuente, pero todo lo que digamos es aplicable a cualquier recurso, sea del tipo que sea. Empezaremos con la bestia negra, el copyright. Seguramente conocerás lo que significa. Copyright, todos los derechos reservados, que suele representarse una C mayúscula dentro de un círculo. Básicamente es la licencia más restrictiva, el máximo nivel de protección, ya que no nos permite hacer nada con el recurso, ni usarlo, ni copiarlo, ni hacer una reproducción, ni distribuirlo, ni exponerlo públicamente, ni alterarlo para elaborar obras derivadas. El propietario de los derechos se los reserva todos para sí, y en principio, salvo las excepciones indicadas por el derecho de cita, se necesita su permiso expreso para su uso. En general, no podemos usar estos recursos en nuestros materiales, o los podremos usar bajo estrictas condiciones marcadas por el derecho de cita, que hacen aconsejable evitar su uso siempre que nos resulte posible. Las principales razones son las siguientes. Excluye el uso de libros de texto y manuales universitarios. Deben ser obras ya divulgadas. Solo autoriza el uso de fragmentos a modo de cita o para su análisis, comentario o juicio crítico con fines docentes, no lucrativos en la medida justificada por el fin educativo que se persigue, e indicando la fuente y el nombre del autor de la obra utilizada. Esto implica que no se pueda usar sin más con fines decorativos, sino que tiene que quedar clara la finalidad educativa analizando, comentando o haciendo un uso crítico con fines docentes de ese recurso que deberá acompañarlo. Tampoco podemos pasarnos con la extensión del fragmento. No debe exceder la medida justificada por la finalidad educativa que persigue, lo cual no deja de ser un límite bastante subjetivo que muchas veces no sabremos muy bien si lo estamos cumpliendo o no. ¿Qué otras licencias es interesante conocer? Las licencias que más frecuentemente aparecerán son: dominio público. Es el otro extremo. Se trata de un recurso desprotegido que al entrar en el dominio público puede ser usado por cualquiera que lo desee sin ningún tipo de restricción. Normalmente, todos los recursos entran en el dominio público transcurrido un cierto número de años. Normalmente, en el caso más simple y común, a los 70 años de la muerte del autor o autora de la obra, aunque en otros países el número de años puede ser distinto y dependiendo del tipo de obra. Los 70 años se pueden comenzar a contar a partir de la publicación de la obra. En la mayoría de legislaciones, en principio el autor o la autora no puede situar su obra en el dominio público en vida, porque se entiende que la autoría es un derecho irrenunciable. También se considera en el dominio público aquellas obras que no requieren ningún tipo de talento creativo por parte del autor o autora. Copyleft. Puede ser completo y parcial. Se establece en contraposición al copyright y se basa en el derecho del autor o de la autora a ceder los derechos de su obra. El copyleft completo es aquel que permite que todas las partes de un trabajo, excepto la licencia, sean modificadas por sus sucesivos autores. De esta manera, el autor o la autora cede todos los derechos, pero impidiendo que otras personas puedan apropiarse de la obra registrándola con copyright como suya. En el copyleft parcial, el autor o la autora cede algunos derechos, pero se reserva algunos otros, además de la autoría, que le imponen al usuario del recurso restricciones de uso. Creative Commons es un tipo de licencia copyleft. Establece 4 restricciones de uso básica, más una quinta especial, de forma que pueden formar distintas licencias agrupando alguna de estas restricciones y desechando otras, eligiendo de esta forma el autor o la autora qué derecho cede y qué derecho se reserva.
Esas restricciones combinables para formar los distintos tipos de licencia Creative Commons, abreviados como CC, son los siguientes. Attribution o atribución. Requiere la referencia al autor o autora original. Share alike, compartir igual. Permite obras derivadas bajo la misma licencia o similar, posterior u otra versión por estar en distinta jurisdicción. No confundir con el símbolo de copyleft, que es una C abierta hacia la izquierda. Este símbolo es una flecha circular que gira en sentido contrario a las agujas del reloj. Non-commercial o no comercial. Obliga a que la obra no sea utilizada con fines comerciales. No derivative works, no derivadas. No permite modificar de forma alguna la obra, que puede usarse, pero solo tal cual es. Procuraremos por tanto no usar recursos que lleven esta restricción, ya que frecuentemente los recursos se tienen que modificar para usarlos en los contenidos. Public domain, dominio público. Permite al autor o a la autora asignar en vida una licencia que permite a los usuarios de recursos hacer con él lo que quieran, no estando obligados siquiera a citar la autoría, lo que a efectos prácticos viene a ser equivalente al dominio público, aunque legalmente sigan existiendo pequeñas diferencias. Licencia GNU-GPL. Para otro tipo de recursos, las licencias Creative Commons no son las más adecuadas y se recurre a otro tipo de licencias, entre las que una de las más usadas, sobre todo en el mundo del software, aunque se puede aplicar también a otro tipo de recursos, es la GNU-GPL, que garantiza a los usuarios finales, sean personas, organizaciones o compañías, la libertad de usar, estudiar, compartir y modificar el software. Es importante mencionar que las 4 restricciones básicas para licencias Creative Commons dan lugar a 6 licencias estándar que podrás usar con tus materiales, aunque es aconsejable prescindir de las que incluyen la restricción no derivada. Licencia atribución. Atribución compartir igual. Atribución no derivadas. Atribución no comercial. Atribución no comercial compartir igual. Atribución no comercial no derivada. A estas hay que unir la licencia CC0 o CC Public Domain. Como dato interesante, podemos decir que otras instituciones crean sus propias licencias, que son en cierta medida variantes de las que hemos expuesto aquí, con el ánimo de compartir los recursos que crean. Tal es el caso, por ejemplo, de la MIT License del Instituto Tecnológico de Massachusetts o de la Free Art License y otras similares que podemos encontrar. Debes acostumbrarte a mirar qué tipo de licencia tienen las web que visitas para saber si puedes usar los recursos que en ellas encuentres que pueden resultarte útiles. Suele estar al final de la página, bien directamente indicando la licencia o bien con un enlace al aviso legal, condiciones de uso o términos de uso, donde explican en detalle qué se puede y qué no se puede hacer con los recursos de esa web. Hasta la próxima.